Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de interés. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el interés. Es el índice correspondiente a la rentabilidad que se obtiene de invertir un capital o un bien a costo de un crédito. Y tiene una fórmula. Esta fórmula la podemos determinar como I es igual a C por T por R. Pero ¿quiénes son estas letras? Bueno, estas letras corresponden a esta I, la I mayúscula, va a ser el interés ganado. El C mayúscula va a ser el capital que se invierte. El T va a ser el tiempo. Este tiempo está dado en años. Y R va a ser la tasa de interés que va a pagar. Veamos ahora un ejemplo. Este problema lo que nos indica es, después de 3 años, un banco ha pagado en concepto de intereses el capital de 57.500 colones a una persona que por depositar a un determinado monto a plazo fijo. Si la tasa de interés ha sido de un 2% anual, la pregunta es, ¿cuál fue el capital inicial con el que inició el depósito? Vamos a resolver este problema. Entonces, lo primero que tenemos que considerar para resolver este problema son los datos, extraer la información. Vamos a extraer la información, recordemos que I era el interés, el concepto de interés, y decía que había pagado 52.500 por conceptos de interés. C era el capital invertido, es el dato que no conocemos, pues es la pregunta. Le asignamos entonces la variable X, la incógnita, la que no conocemos. Luego tenemos el tiempo, eran 3 años, y finalmente la tasa de interés. Observemos que era el 2%, pero eso lo vamos a trabajar con decimales. Sería 2 dividido entre 100 y el resultado sería 0,02. Ok, ahora tenemos ya todos los datos que necesitamos para formar la fórmula de interés simple. Ahora lo que hacemos es aplicarla, es decir, vamos a sustituir todos estos valores en nuestra fórmula. Tenemos entonces 52.500 va a ser igual a C por 0,06. 52.500 iba a ser el I, recordemos, I va a ser igual a C, y aquí tenemos C, el C no lo conozco, que era la X, y por T por R. Entonces lo que hago es multiplicar el valor de T, que es 3, por el valor del R, que es 0,02, y el resultado va a ser 0,06. Y tenemos nuestra expresión. Lo que tenemos que hacer entonces simplemente es despejar la variable C, que pasaríamos el 0,06 al otro lado a dividir. Hacemos el cálculo y tenemos que el resultado va a ser 875.000 colones. Entonces, la respuesta a este problema va a ser que el capital inicial con el cual se inició el depósito fue de 875.000 colones. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso, el problema lo que me indica es, tenemos $5.000 en una cuenta que paga un interés del 5% anual. Si los intereses anuales son depositados en la cuenta, calcule el dinero que habrá en la cuenta después de 3 años. Antes de iniciar con la solución de este problema, quiero recalcar esta parte de acá. Si los intereses anuales son depositados en la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que colocamos los $5.000 en una cuenta. Al final del año, ese monto a un 5% anual obtuvo un interés. No sé cuánto es el interés X. Ese interés no es retirado por la persona, sino es que se vuelve a ingresar. Se le suma a los $5.000 iniciales. Y sobre ese monto, 5.000 más ese X de intereses del primer año, se calculan los intereses para el segundo año y así para el tercer año. Entonces, por eso, la pregunta es un poco diferente. Calcule el dinero que habrá en la cuenta después de 3 años. Entonces, para resolverlo hay que hacer varios pasitos antes. Lo primero es el interés ganado, pero en el primer año. Recordemos que entonces lo que tengo que determinar es el interés. Le pongo la variable X, ya sé el capital inicial que era 5.000, ya sé el tiempo porque era un año y recordemos que T está dado en años. Y finalmente también sé la tasa de interés que era un 5%, que es lo mismo que escribir, como lo vemos al fondo, 0,05. Metemos esta información en la fórmula de interés simple. Hacemos los cálculos y tenemos que al final de un año, por esos $5.000, por conceptos de intereses vamos a tener $250. Entonces, al final del año tendríamos 5.000 más esos 250, es decir, vamos a tener $5.250.
Ahora bien, vamos a calcular el interés ganado, pero en el segundo año. Aquí hay una diferencia. Bueno, el interés de igual manera no lo conozco y el capital por el cual se está calculando ahora va a ser 5.250. Eran los 5.000 iniciales en el primer año, en el depósito, más los 250 de interés generado en el primer año que los depositamos en la cuenta. El tiempo es igual, es un año, porque lo que estamos calculando es un año, y el interés va a ser el mismo, de un 5%. Estos datos los colocamos en la fórmula de interés simple, hacemos los cálculos correspondientes y me da que el resultado es $262,5. Hacemos la suma, recordemos que para este segundo año teníamos el capital inicial de 5.250. Sumamos el resultado de ahora y lo que nos da entonces al final del segundo año son $5.512,5. Pero recordemos que el problema me decía de los primeros 3 años. Entonces tenemos que calcular ahora el interés generado en el tercer año. Nuevamente el interés no lo conozco, es lo que me está preguntando el ejercicio, y el capital inicial va a ser el capital que obtuvimos en la diapositiva anterior. Es decir, el capital inicial con la suma de los intereses del primer año y la suma de los intereses del segundo año, que sería este monto. El T va a ser el mismo, el R va a ser el mismo, aplicamos todo esto en la fórmula de interés simple y tenemos entonces $275,625. Entonces, al final del tercer año, que es lo que me preguntaba el ejercicio, vamos a obtener el monto que teníamos al final del segundo año más los intereses ganados. Dicho de otra manera, lo que vamos a obtener son $5.788,125. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.